Luis Carlos Reyes anotó en una lista el nombre de los políticos que, según él, le hicieron lobby para que nombrara, ascendiera o trasladara a personas en la DIAN cuando fue su director. La lista de Reyes incluye a funcionarios del gobierno como Roy Barreras y Armando Benedetti, a exministros como José Antonio Ocampo y a 38 congresistas de todos los sectores, incluida la oposición y los independientes. La dirección de Buenaventura era uno de los cargos más apetecidos. En la lista aparece que Roy Barreras postuló a 3 personas: Gerlín Arley Campo Angulo, Javier Zuluaga Montero y William Eduardo Rodríguez. También para ese cargo el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo habría recomendado a Adolfo José Cabrera. Otro de los que solicitó esa dirección fue Alfredo Sade, postuló a Luz María Garcés Banguera. Y el representante del Pacto Histórico, Alejandro Campo, quien habría recomendado a Alejandro Manrique Londoño. Otro de los alfiles del gobierno aparece impulsando a 3 personas para cargos en esa entidad. Para la Dirección de Aduanas y de Impuestos en Barranquilla, a Nancy Patricia Holguín Medina y a Jesús Alejandro Gutiérrez, y para la Dirección de Aduanas en Cartagena, a Mario Bernardo Olea Vega. El procurador Gregorio El Hash también habría recomendado cuando era secretario del Senado a Julio César Rivas como director de la DIAN de Cali. Pero la oposición y los independientes también aparecen en la lista de Reyes. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, habría recomendado como director de la DIAN en Cartagena a Vladimir Atencio Mesa. Entre tanto, el congresista del Centro Democrático, Óscar Darío Pérez, habría solicitado el ascenso de 6 empleados de la DIAN en Medellín. Y en Cúcuta, a nombre de ese partido, aparecen solicitando ascenso por Ronald Felipe Jaimes Pavón y Richard Mandón Arenas. La lista habría sido entregada por Reyes a la Fiscalía en junio de 2024. Hasta el momento no se conoce una indagación en ese ente por este caso. Ay, la política, no se salva ningún partido. Ahí todos hicieron solicitudes de cargos, Paul. Sí, bueno, señor. esa lista Todos. de Reyes sí que causó escozor. Algunos salieron como el exministro Ocampo, dijo, sí, yo lo recomendé, no tengo ningún problema con eso. Esa te la voy a contar más adelante, porque es que llamó mucho la atención el ministro Campo en esta lista, pues porque él en Exministro estricto de sentido, Hacienda. claro, es el jefe del director de la No sé, DIAN. les digo, yo Pero recomendé. ahora le cuento qué dijo Otros el dicen ministro que Silva. no, yo no fui, y otros dicen demanda por calumnia e injuria, que es lo que siempre dicen, ¿no? Pues prácticamente los 38 mencionados en esta lista de Reyes, que ya está a manos de la Fiscalía, ustedes lo escuchaban desde el año pasado, salieron a dar su versión y sí, hay de todo un poco. Los que dicen, sí, mire, yo hice lobby, yo recomendé a esta persona, pero aquí no había nada de misterio detrás. Otros lo niegan y otros dicen que emprenderán acciones judiciales. La lista de Reyes fue la comidilla en el Congreso. Los presuntos implicados salieron a dar la cara. Algunos se fueron por los lados. Esta es siempre una estrategia de este gobierno. Ayer nos amenazaron con el pueblo, nos acusaron también de obstaculizar reformas, amenazaron a los medios de comunicación, amenazaron al sector privado y ahora pues a su mejor estilo pues vienen con este tipo de acusaciones. Otros lo negaron hasta el final. Nunca he conversado con el doctor Reyes, no tengo su teléfono, nunca lo he llamado, nunca le he escrito, nunca le he enviado un WhatsApp, le he enviado una carta y mucho menos recomendarle una persona. Jamás me he reunido con ese propósito. Esta es una cortina de humo más que utiliza el gobierno para tapar, obviamente, su falta de resultados y todos los escándalos que lo enlodan a su alrededor. Yo no conozco al ministro Reyes. Las pocas veces que lo he visto aquí en el Congreso. Nunca le pedí una cita, nunca una llamada con él. Esto es una infamia. Incluso anunciaron acciones judiciales. He instaurado hoy un derecho de petición pidiéndole al señor Reyes que me diga en qué momento, a qué hora y dónde le entregué yo esa hoja de vida, porque instauraré posteriormente una demanda penal. Pero hay quienes empezaron a reconocer a los recomendados. Marta Ruth. Marta Ruth, ¿qué es el apellido? Marta Ruth Cabezas. No, yo no. Marta Ruth sí la conozco, ella trabaja en la DIAN. Y los más osados aceptaron su gestión. La mía, repito, ni siquiera fue con el director de la DIAN. Yo nunca he visitado su despacho. A mí me atendió con el representante Félix Chican entonces, porque él ya no es representante de este periodo, una asesora de él. E íbamos, y la conversación terminó en una discusión sobre el tema del concurso de méritos que se iniciaba en esos días en la DIAN. Sorprendido porque lo que solicitamos fue que se respetasen los derechos colectivos de funcionarios de la DIAN que veían vulnerados en un concurso de carrera administrativa sus derechos. Que evalúe si fuera lo mismo, porque si fuera por los ascensos que yo pedí que les hicieran, a ninguno lo ascendieron. Entonces, por sustracción de materia,
o yo no tengo fuerza, o él está contando una anécdota. Porque otra cosa es que los hubiera ascendido, no los ascendió. Desde el Reino Unido también reaccionaron a la lista de Reyes. Aparecieron las llaves, no sean tan evidentes. Ayer montan la historia de un supuesto tráfico de influencias y al otro día presentan demanda de pérdida de investidura contra mí. Y hasta hubo jalón de orejas en la oposición. El Centro Democrático no autoriza pedir puestos ni contratos. Si alguien ha pedido puestos en este gobierno, que lo diga. Otros mencionados como Juan Carlos Garcés de la U, Sandra Jaimes del Pacto Histórico y Sami Merek del Conservador no quisieron dar la cara. Esta nota se llama Yo no fui. Sí. Yo no fui. Ahí sí todos dicen, no, yo jamás, no, yo no fui. Voy a Yo no he demandarlo estado por porque... allá, yo no conozco al doctor Y el otro Reyes. dice, ¿cómo es que se llama? Ah, no, sí. Sí, sí, ya me acordé. Ay, Dios ya me mío. acordé. Tan Ay, Colombia Dios. esto cada vez que estalla un escándalo de Pues este el tipo. señor Reyes sí se lo tomó en serio y lo fue apuntando uno por uno. Allá lo fue recibiendo. ¿Usted qué quiere? ¿Qué necesita? Ah, bueno, deja ya Tiene apuntar. usted razón, ese dato no es menor, porque la lista que mandó a la fiscalía es Juiciosísima. juiciosamente registrada día por día cada vez que iba pasando. Y que Habla iban bien de pidiendo. Reyes. Habla bien de Reyes. Hemos Habla bien criticado del muchas ministro cosas Reyes. de Mr. Taxes porque Mr. Taxes, sus pero esto habla bien de- proyecciones de recolección de impuestos y qué sé yo y sí sé cuánto. Pero aquí sí se cuidó la espalda impecablemente, además por una cosa que es que no aparece la lista en este momento. La lista se presentó oportunamente a la Fiscalía, es decir, que el ministro Reyes hizo la tarea por donde era, llevándola a la Fiscalía. Ustedes saben que la fiscal ha dicho que no en todos los casos hacer una recomendación es un delito. Vamos a ver ahorita, No, y sí. más tardecito, a ver qué es lo que significa. El Código Penal dice que es cuando a un funcionario público, hablando de funcionarios públicos, usa su influencia o sus oficios para incidir en la decisión de otro funcionario público para lograr un favor en beneficio propio o en beneficio de un tercero. En algunos de estos casos será pura lagartería, en otros quizás sí estaban buscando Claro, ese esa favor. línea Y cuando ahí se es pasa. donde la Cuando digo, oye, te fiscalía... tengo un amigo, Sí. ¿se está cruzando la línea yo o no? no fui. Aquí nadie se acuerda de nada. Y yo por allá no estaba. ¿Cómo era que se llamaba este mexicano que cantaba la canción de Yo no fui? Se me olvida. que cantaba Sí, La yo te aseguro Mochila que yo Azul. no fui, Pedrito Fernández. Pedrito Fernández. Pedrito Fernández. Pedrito Fernández, que ese también está dentro de su club de fans, ¿no? Claro, me gusta. Correcto. Bueno, ¿qué dijo el ministro Campo? Bueno, el ministro Campos se pronunció a través de sus redes sociales. Como decíamos ahora, esta era una respuesta muy esperada por el país, porque cuando él era ministro, pues en estricto sentido era el jefe del director de la DIAN en ese momento, de Luis Carlos Reyes. Mire, él dice que en sus décadas de servicio ha sido promotor de la meritocracia en el país. Esto escribió. En su momento remití la hoja de vida del señor Adolfo José Cabrera, funcionario de la DIAN por más de 30 años, la mayor parte de ellos en Buenaventura, para que fuera considerada su posible promoción, pero no fue ganador del proceso. El hecho de que no fue escogido es la prueba inequívoca de que no hice ejercicio alguno de presión sobre el entonces director de la DIAN. Bueno, este sí dijo la cara, dio la cara y dijo, yo sí fui. Y Además, yo bueno, sí lo hice. además dice eso, exacto, era una persona con 30 años de experiencia y el hecho de que no hubiese sido escogido, pues habla bien de que yo no estaba presionando nada. Bueno, y el hombre estaba ahí en Minacienda, pues esa es su tarea. Finalmente también decía, oiga, ¿por qué? Bueno, el hermano del presidente apareció, ¿no? Sí, también otro que aquí, fue a la Diana a también decir, aquí. oiga, ¿por qué no me...? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues es lo que dice Luis Carlos Reyes, que Juan Fernando Petro, el hermano del presidente, también estuvo por allí, pasó por su despacho y le recomendó nombramientos. Nosotros buscamos a Juan Fernando Petro pues para conocer su versión, después de que esto fuera lo que denunciara Luis Carlos Reyes. Accedió a darnos su respuesta vía chat. Esto fue lo que nos dijo. Eso se ha dicho, pero no es así. Yo fui a hacer un acompañamiento al colectivo de Sintra DIAN, que no les habían cumplido ciertos requisitos ante la DIAN. Eso es muy diferente de pedir puestos en cargos de la DIAN. Otro que tampoco fue. Bueno, Bueno, lo que... Pues dice que fue otra cosa. Que fue otra cosa. Que fue Sí. otra cosa. ¿Sabe qué? Perdón, Mauricio, ¿sabe qué me pregunto yo? ¿Y para qué presentó la lista ahora? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no lo hizo público en su momento cuando Esa es salió una de del las cargo preguntas. de la DIAN? ¿Por qué en este momento, cuando hay una crisis de gobernabilidad, cuando los ministros están renunciados, cuando pasó lo que pasó en el Consejo de Ministros, cuando está pasando lo que está pasando, ¿por qué hace esto? Porque es que eso le suma un grado más al problema que tiene el presidente de gobernabilidad. Por Yo no creo que el supuesto. presidente esté contento con que él haya hecho esto, ¿no? Por supuesto, pues dicen los que saben, vaya uno a saber si eso es cierto o no, que es que el ministro Reyes está de salida, es decir, que se está después de la despidiendo. Es crisis... que dicen que después de de hace- esto va a presentar renuncia irrevocable. que Yo después creería de que la toca. crisis de hace 15 días ya se sintió fuera del ministerio y que por lo tanto pues dijo, pues aquí quememos las naves y quemémoslas todas. Quedemos bien. Aunque hay que decir que sí la presentó a la fiscalía con antelación.
Ahora, una observación sobre el caso de, bueno, el ministro Campo, ya ustedes lo han dicho, el exministro Campo era ministro de Hacienda, en su condición de ministro de Hacienda pues conocía al personal, etcétera, etcétera, y yo creo que no hay absolutamente nada que sospechar. Pero en el caso de Juan Fernando Petro, lo más delicado es que el ministro, hoy ministro de Comercio y exdirector de la DIAN, el doctor Reyes, dice que fue en compañía de una persona muy cercana a Papá Pitufo. Estamos hablando de César Augusto Valencia. Es decir, que independientemente de lo que buscara o argumentara en su momento Juan Fernando Petro, la compañía de César Augusto Valencia, persona muy cercana a Diego Marín, alias Pitufo, configura en últimas, alias Papá Pitufo, configura en últimas un cuadro mucho más oscuro de lo que pretende presentar el hermano del presidente de la República. De cualquier manera, ahí está la lista, y entre unos que se excusan y otros que dicen yo no me acuerdo de nada y de repente fingen demencia, empiezan a jalar pitas, y todo esto encaminándonos a elecciones. Ah, es que usted habló de las elecciones. Es que uno dice, me dice Laura Rodríguez que de pronto es que ya no quieren que el ministro siga. Y él dice, yo voy a salir por la puerta grande. Claro, exactamente. Sí, claro. Dando un golpe de autoridad. Y además, pues, usted puede ser polémico con el ministro Reyes, pero pues limpio sí es. Pero ¿saben qué? Entre otras cosas, todo esto que está pasando también lo que demuestra es que muchas instituciones del Estado que fungen como monedas de cambio, monedas políticas de cambio. Entonces yo te doy, tú me das, yo te apoyo, pero tú me nombras a no sé quién. Y no es el único caso de la DIAN. Esa es la política. Hay muchísimas. Esa es la política. Ahí sí no hay oposición, ¿no? Tristemente. Porque allá estaban los partidos de oposición. Y entonces la meritocracia el Centro Democrático y demás. estaban todos. Exacto. Y estaban todos.